Yo recuerdo el 2001 como un punto de llegada de muchísimas luchas que de modo muy pequeño o aislado veníamos dando durante los años 90. Los años 90 se caracterizaron por un reflujo de luchas impresionante y una necesidad de apuntar a recomponer lazos sociales, a recomponer la idea de lo colectivo. En ese sentido, justamente por los aprendizajes que habíamos dado en esas peleas, que no, en ese caso no fueron pequeñas, fueron las peleas contra la Ley de Educación Superior que dábamos desde la universidad, fuimos aprendiendo a ejercer una forma de participación que sea porque los centros estaban copados por burocracias estudiantiles que no permitían ningún tipo de expresión para la lucha, sea porque no había tradición fuerte de partidos y de organizaciones que disputaran en ese momento los centros de estudiantes. La participación se dio por los canales que fuimos encontrando, y esos canales fueron las asambleas, los cuerpos de delegados, los encuentros de estudiantes a nivel nacional, que se hacían sin esperar a que nadie llamara. Y creo que eso fue un poco lo que después en 2001 se verificó en un montón de otras luchas, ¿no? Me parece que ahí hay un gran aprendizaje, a no esperar a que te convoquen para luchar, sino empezar a hacerlo. Y creo que ahí otro aprendizaje fuerte tiene que ver con el movimiento piquetero y nuestros vínculos que nosotras fuimos armando con ese movimiento de trabajadores desocupados que se fueron organizando en los barrios más alejados del conurbano bonaerense, y los aprendizajes que habían dado las luchas de Petralcó, Tartagal, Mosconi. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Justamente ahí era donde nos atravesaba esta sensación de que era insoportable los niveles de injusticia, de hambre, de postergación que tenían los sectores trabajadores y trabajadoras que estaban organizándose por no tener cómo reproducir su vida directamente. Quizás ahora conocemos más los planes sociales y que la desocupación se puede enfrentar solicitando asistencia estatal. En ese momento eso era muy residual, era solamente una parte para las personas, las familias, las mujeres que estaban necesitando, digamos, darle de comer a sus hijos, y el decir basta, digamos, esta situación no da para más, y salir a la ruta y cortar calles, y ir a las municipalidades a exigir que los gobiernos locales dieran respuestas, también nos marcó a fuego, ¿no? Esta sensación, decían los movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados, tenían un lema que era si la vida que vivimos no es digna, la dignidad es luchar para cambiarla, y creo que eso a muchas de nosotras nos marcó a fuego. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal, y son muchas familias que en la calle quedarán. Me llamo Alejandro. En ese momento, bueno, yo participo en la construcción, digamos, territorial y estudiantil de la década del 90. Nosotras habíamos empezado a construir el galpón cultural de Claypole a principios de los 90. Después, hacia fines de los 90, a través de ANRED, empezamos a intervenir en el movimiento de trabajadores ocupados Solano, el MTD Solano, que en ese momento era uno de los movimientos piqueteros independientes, digamos, más reconocidos, más grandes. Dentro de los MTD Zona Sur estaba la línea, digamos, de la tendencia Aníbal Verón y la tendencia Teresa Rodríguez, de las cuales parte y parte de cada una de ellas, después en el 2006 formamos el FOL. Para mi familia es lo que yo quiero, soy piquetero, porque nadie me escucha, voy a luchar. Me parece que justamente los aprendizajes que fuimos teniendo
en esos tiempos históricos de mucha adversidad que corolaron un 2001 cuando ya la situación era absolutamente insoportable, no solamente a nivel material, económico, sino subjetivo, la gente deprimida, familias que estaban completamente devastadas, o sea, por la situación, la posibilidad de salir a la calle, organizarse y llegar a tirar abajo un gobierno. Creo que eso fue algo que nos fortaleció muchísimo y no surgió de un gran plan y de una gran preparación, sino que surgió fundamentalmente de ese decir basta, ¿no? Y creo que ahí los aprendizajes de movimientos que nosotras veníamos leyendo y estudiando y tratando de compartir sus experiencias, que eran el zapatismo, el movimiento Sin Tierra de Brasil, las tomas de tierra que se venían haciendo, esa sensación de tener un área, un espacio geográfico que estaba bajo otras relaciones sociales, también nos fortaleció y nos hizo pensar que se podían resolver las penurias, los problemas de la gente y de las trabajadoras y trabajadores con nuestras propias lógicas, con nuestros propios criterios, con lo que nosotras pensamos que es lo que conecta con un mundo distinto, ¿no? Con un mundo donde no haya explotación ni opresión. Creo que ahí es donde nos pudimos fortalecer y sacar muchísimos aprendizajes que fundamentalmente me parece que pasan por no esperar que nadie nos tenga que autorizar para salir a la calle, para salir a pelear. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Con la coordinadora Aníbal Verón organizamos con otras tendencias al movimiento piquetero el plan de lucha del 26 de junio, que consistía en cercar la capital federal en todos los puntos principales de acceso. Nosotros, como parte del MTD Solano, íbamos a participar del plan de lucha. Ya había en ese momento, nosotros habíamos tomado tierra en Claypole, lo que es ahora el Galpón Cultural, y en el marco de un plan de lucha nos habían matado a un compañero, Javier Barrio Nuevo, el 6 de febrero del 2002. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Entonces nosotros a su vez teníamos tareas, yo particularmente participaba en el barrio de Claypole, pero tenía más tareas de prensa a partir de que como ANRED, Agencia Noticias Redacción, hacíamos la prensa, damos talleres de formación y colaboramos en el desarrollo de la prensa del movimiento piquetero. Entonces, puntualmente lo que yo recuerdo, lo que por lo menos mi tarea entonces, habíamos obtenido información, digamos, a través de contactos periodísticos de Página 12, que a su vez habían entrevistado jueces y que nos decían que se venía una represión muy dura. Muy dura y que, avisemos, etcétera. Entonces yo recuerdo que me tocó visitar un par de lugares para hablar con compas referentes que estaban a cargo de la coordinación político general, que a su vez era una mesa de la coordinadora Aníbal Verón, que a su vez había una mesa con las otras tendencias que participaron de ese plan de lucha. Creo que esa irreverencia, esa desobediencia que implicó el 2001, que el gobierno decretó estado de sitio y toda la gente salió inmediatamente a la calle a decir no, ningún estado de sitio, este gobierno no da para más, creo que es el mayor gran aprendizaje y que si eso lo pudimos hacer alguna vez, seguramente está en nuestras manos también poder tomar los destinos una vez más. Solo pido trabajo con este fuego, soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero, soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. El 26 de junio del 2002 fue un día muy duro para el campo popular. Las imágenes fueron muy impactantes, fueron muy fuertes, muy duras, muy crudas. Yo llegué al lugar que tenía que llegar, en ese momento estaba militando en Derechos Humanos, en Casa de Madre de Plaza de Mayo. Durante todo el día, durante toda la tarde en realidad empezaron a caer compañeros preguntando qué pasaba, pidiendo abogados,
tratando de comunicarnos con el resto de los compañeros que estaban cerca del puente Porredón. Empezaron a llegar imágenes, las imágenes que nos iban mostrando regañadientes, haciéndonos creer que había sido una pelea entre piqueteros. La imagen más fuerte para todos nosotros fue la de la mano en alto de Darío cubriendo el cuerpo de su compañero. Ese ejemplo de solidaridad en la lucha, ¿no? De poner el cuerpo, como decimos tantas veces, que lo materializó ahí Darío, sintiendo que ese compañero que no se conocían hasta ese momento era su hermano, su compañero de lucha. Después nada, todo lo que vino fue esas imágenes espantosas de la cacería, de cómo lo llevaban a los compañeros, y la desesperación, ¿no? De ver cómo seguían ejerciendo la violencia y la represión. El pantalón, todos se van a quemar, caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Bueno, en mi caso, mi experiencia con lo que fue la masacre de Avellaneda, yo en ese momento ya estaba militando en los barrios, en el MUP. En ese momento éramos más bien un grupo chico, barrios en La Plata y algunos en el conurbano, pero no teníamos mucha organización y tampoco formamos parte de ninguna de las coordinaciones o movimientos más grandes que participaron ese 26 en el puente. Y bueno, en ese momento, como ya se veía venir de que iba a estar áspero porque se venía instalando el clima represivo, finalmente decidimos no estar, de no participar como movimiento, aunque fueron algunos compañeros, especialmente compañeros de Quilmes. Y bueno, por eso también estábamos pendientes de cómo se iban dando las cosas. Recuerdo que empezaron a circular las noticias de la represión y que había compañeros muertos, y además después siguió con una cacería por toda la zona. Y nosotros estábamos también tratando de averiguar cómo estaban nuestros compañeros que habían estado allá. Y bueno, o sea, luego participamos de las marchas posteriores que se hicieron, pero al día siguiente se movilizó, y también a la semana hubo una marcha grande de Congreso a Plaza de Mayo. Después también se siguieron haciendo todos los 26 cortes en el puente, en los que participábamos en apoyo y en reclamo por justicia para los compañeros, por Maxi Darío. Y bueno, a partir de ahí también fuimos confluyendo en la lucha con compañeros de los MTDs, que de ahí se fue conformando el Frente Aéreo Santillán. Eso no solo yo, sino también inclusive compañeros que hoy están participando en el MUP del Peligro, en el FOL. Recuerdo que estábamos en una reunión del NIU en la casa de un compa. Creo que ese día nos habíamos enterado de que habían asesinado a Maxi Darío. Al otro día había una movilización y me acuerdo que debatíamos sobre si ir, porque teníamos otra actividad. Eran tiempos muy convulsionados en todos lados. Recuerdo que estábamos muy angustiadas por la noticia. En particular recuerdo a un compa, a Sebi, que como muy intensamente sostenía que había que ir y que nos decía, nos mataron a 2 compañeros, no nos podemos quedar acá, y se le caían las lágrimas. Y a mí también se me caían las lágrimas, me acuerdo que llorábamos, teníamos mucha bronca. Ahora todavía, recordándolo, se me hace un nudo en la garganta y me cuesta continuar hablando. Era mucha la bronca, mucha. La bronca y la sensación de impotencia y el dolor ante esas muertes jóvenes, injustas, de 2 compañeros que habían estado ahí luchando por la dignidad, contra el hambre, contra la represión. Y
nada, esa injusticia nos calaba hondo y me acuerdo de eso, la sensación, la bronca que sentíamos. Y yo me acuerdo que me enteré de la noticia en la facultad. Nosotros ya militábamos en esa época, hacía poquito que teníamos la reciente agrupación en la Facultad de Derecho. Yo estaba cursando y que empezaron a llegar algunos compañeros y compañeras con la noticia de que había habido una represión grande, que no se sabía mucho, pero que parecía que había algunos muertos y bueno, era como todo muy confusa la información en ese momento. Obviamente no teníamos, ninguno de nosotros manejaba ni celular ni redes sociales y que se estaba convocando una movilización para el día siguiente y decidimos convocar. Al otro día movilizamos a Capital, fuimos en tren y cuando llegamos a Constitución había un operativo policial increíble. Cuando llegamos a Constitución fue muchísima gente en la movilización y sobre todo de sectores populares, y cuando salimos me acuerdo que fue impresionante porque había helicópteros, camiones hidrantes, la policía había hecho 2 cordones de seguridad a lo largo y ancho de la avenida, o sea que teníamos que pasar por cacheo en plena avenida. Me acuerdo que para mí fue una imagen muy impresionante porque las compañeras y los compañeros de los barrios, me acuerdo que como nos teníamos que pasar por la revisación, adelante de la cana, en el cordón, cara a cara, se le plantaban a la policía, abrían las mochilas y tiraban las piedras y se la tiraban en los pies, en las botas a los milicos y les gritaban milicos asesinos y bueno, y todas cosas así. Yo obviamente era un pendejo y me acuerdo que me impresionó mucho porque, primero por el nivel de convicción que tenían esas compañeras y esos compañeros de que los había matado la policía. Como que en ese momento nosotros todavía no habíamos visto las fotos del diario ni nada y sabíamos que podía ser así, pero a mí me acuerdo siempre que me sorprendió el nivel de convicción digamos, las compañeras y los compañeros no necesitaban ver ninguna foto, sabían que los había matado la policía. Y lo segundo, nunca me voy a olvidar el nivel de rabia, de bronca y de valentía también de gritarle a los canas en la cara que eran unos asesinos. Y siempre dije que esa movilización me marcó, no solo por la movilización en sí, que fue muy impresionante. Yo cuando me acuerdo que tenía que pasar por el cacheo tenía un miedo terrible y las compañeras le tiraban las piedras en las botas. Me acuerdo que también tiraban algunas navajas, algunos cuchillos, era como impresionante y le gritaban en la cara. Así que ese fue como un hecho muy movilizante para mí, para mi devenir como militante. Al otro día o a los 2 días estuvimos de nuevo en el puente Pueyrredón. Lo que más me acuerdo era el frío intensísimo que hacía y la cantidad de horas que estuvimos ahí arriba, con mucho viento y hasta con una llovizna intensa. Pero en todas esas movilizaciones éramos muchísimas las compañeras que nos hicimos presente, que le pusimos el cuerpo. Creo que la respuesta fue contundente. Sabíamos que del otro lado no tenían límites, que eran capaces de asesinar a 2 compañeros así a sangre fría, pero nosotros tampoco estábamos dispuestos a tolerarlo. La sensación que tengo más presente es esa, la de mucha angustia y mucha tristeza, esa tristeza que se te instala y que te acompaña a lo largo de todo el día, y sobre todo mucha bronca e impotencia, mucha bronca, que después por suerte pudimos transformarla en lucha y no nos quedamos rumiando odio y rumiando dolor, sino que pasamos a la acción y creo que eso alivia, sana y es lo que produce cambios, poner el cuerpo en acción y transformar la bronca y el dolor en lucha y en organización colectiva como tantas veces hemos hecho. Bueno, me quedé movilizada al recordar todo eso. Darío y Maxi presente, ahora y siempre. Nos vemos en la lucha, compañeros. Toda esa pelea nos marcó y siempre nos queda el orgullo de nunca haber bajado las banderas, ni abrazarnos a los asesinos, nuestros compañeros, ni haberlos votado. Esa jornada fue muy dura, fue muy intensa, pero nos queda siempre el ejemplo de estos compañeros que van a ser nuestros referentes, de los que están siempre en los barrios, en las luchas
en ese abrazo, en ese mate fraterno de todos los días. También nos queda hacer el balance y saber que muchos de esos políticos que en ese momento fueron los que dieron las órdenes para que esa masacre se sucediera, hoy están recicladas en otros espacios como Aníbal Fernández, Felipe Solá, Dualde, que está siempre ahí dando vueltas. Toda esa gente fueron los partes de los responsables políticos de la masacre del Puente de Avellaneda. Nosotros a 17 años seguimos exigiendo justicia por nuestros compañeros Darío y Maxi, que van a estar siempre presentes en nuestras luchas y en nuestros corazones. Y después también me acuerdo siempre que esa fue la primera vez que escuché esa canción que tantas veces cantamos, que es La sangre de los caídos se reveló, la bala que vos tiraste van a volver, y que tantas veces hemos cantado, pero me acuerdo que esa fue la primera vez que la escuché que la registré, y que fue muy conmovedor para mí, y que el nivel de los compañeros y las compañeras con lágrimas en los ojos cantando eso con furia fue algo muy, muy movilizante, muy impresionante para mí.